Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Eso solamente va a ser un texto de introducción. Le vamos a trabajar un poquito en Génesis capítulo 1. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. A ver si alguien me hace señas cuando ya lleve los 25 minutos, hermanos. Cuesta controlar el tiempo. Dice así la palabra de Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo, ¿quién? Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Dice quién? Jehová. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sentémonos, son tan amables. Me pregunto, ¿qué es lo que más Dios quiere de nuestras vidas? ¿Qué es lo que más Dios quiere de mi vida? Obediencia. ¿Qué quiere Dios de nuestra vida? Obediencia. ¿Alguien opina más? ¿Qué quiere Dios de la vida suya? ¿Cómo? Que le conozca. ¿Qué más quiere Dios de nuestra vida? Estaba haciendo esa pregunta en una iglesia, hermanos, y algunos dijeron que le sirvamos, que le reverenciemos, que le adoremos, que le respetemos, que ofrendemos, que le adoremos, que oremos, etcétera. Pero todas estas cosas, para hacerlas correctamente, ¿qué necesitamos? Conocer a Dios. ¿Qué necesitamos? Conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, erramos en todas las demás cosas. Entonces, lo central para nuestra vida debe ser conocer a Dios. Cuando conozco a Dios, le puedo adorar como Él quiere que le adoremos. Él dice que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero para ello primero tengo que conocer a Dios. Pero hay una gran pregunta. ¿Se puede conocer a Dios? Es una buena pregunta. Recuerden que la esencia de Dios es que es espíritu, es incorpóreo. ¿Cómo conocer a Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo poder conocer a Dios? Gracias a Dios que acá Jeremías nos hace ver que Dios es un Dios comprensible, es accesible, no está fuera de nuestra razón, no está fuera de nuestra lógica, no está fuera de nuestro entendimiento, no está fuera de cómo Dios nos creó a nosotros. Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. La imagen, tenemos nosotros todas las cualidades razonables, toda la inteligencia, tenemos toda la capacidad en nuestro intelecto de poder conocer a Dios. Y Dios es un Dios accesible a nosotros. Podemos conocer a Dios. Por lo tanto, podemos conocer a Dios primero por lo que Él es. Y luego podemos conocer a Dios. ¿Conocer a Dios? Por lo que Él hace. Ahora bien, recuerden que Dios, en el libro de Génesis, tenemos una revelación del pasado. El libro de Génesis, a partir del capítulo 11 hacia atrás, a partir de Génesis 12 es historia, pero a partir de Génesis capítulo 11 para atrás,
pudo saber lo que sucedió si el hombre no estaba? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, el hombre no estaba. Por lo tanto, en Génesis tenemos una revelación del pasado. Contiene la revelación del pasado. Mientras que el libro de Apocalipsis tiene la revelación del futuro, del mañana. Pero Génesis es importante para conocer. Hay una gran cantidad de revelación del pasado que el hombre no puede tener acceso a ello, salvo a través de la revelación de Dios. Entonces el hombre sí puede conocer a Dios por lo que Él es, pero principalmente por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace, por lo que Él estará haciendo en la historia. Ahora bien, entonces, cuando nosotros actuamos como Él actúa, nosotros tenemos capacidad de ir relacionándonos de una manera mejor a Dios, de ir conociendo mejor a Dios. Porque Él acá dice que tiene sus atributos importantes. Note lo que dice acá, el versículo 23, el 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cómo? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y que hago justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando practico estas cualidades, cuando practico estas virtudes, voy a ir conociendo de una manera mejor a Dios. Por lo que Él hace, y es por lo que yo voy haciendo. Es interesante ese concepto, ¿no? Entonces hay que conocer a Dios para aprender, pero hay que conocer a Dios para practicar. Como dijimos hoy, una frase célebre en la oración, ¿verdad? El cristianismo no es tanto un conocimiento, sino una práctica. Ahora bien, me llama la atención, y eso es solamente una introducción, la palabra yadá que está acá, conocerme. Recuérdense que aquí hay un paralelismo, entenderme y conocerme. La palabra entenderme da la idea que Dios puede ser percibido. Y la palabra yadá, lo que nos quiere comunicar el paralelismo es hasta dónde Dios puede ser entendible, conocido. Hasta dónde puede el hombre relacionarse con Dios. Y en el contexto que se dio, en el contexto judeo-cristiano, la palabra morbo no existe. Pero en nuestro idioma, en el chapín, existe la palabra morbo. ¿Qué dice Génesis 4.1? Lean lo que dice Génesis 4.1. Y es la misma palabra, yadá. Dice Génesis 4.1. Me llama la atención eso. Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Qué palabra usa ahí? ¿Qué palabra? Conoció. Y es la misma palabra yadá, que quiere decir tener relación sexual. Cuidado con el morbo. Lo que dice la literatura judeocristiana es, así como el hombre, lo más cercano que puede estar, y está en el contexto de matrimonio, lo más cercano, póngase de pie, acérquese más, mire, lo más cercano. Pero la intimidad es lo más, es cuando se unen más dos personas. Dios dice, yo quiero que ustedes puedan intimidar conmigo, como el hombre con su esposa tiene esa intimidad. Conózcanme. Deben de intimidar conmigo, conocer a Dios. Usa ese lenguaje conocido. Dios es accesible. Sí, debemos de conocerlo. La pareja se distancia, dejan de conocerse a través de los problemas, a través de los conflictos. La distancia es mayor. En vez de que yo me distancio de Dios, dejo de conocerlo. Dejo de conocerle. Hay una cosa muy importante. Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué les dije? Dice que Dios tomó un poco de barro. Ahí van los 35 elementos que tiene una persona. Tomó barro. La palabra yazar. Dios agarró el barro. Formó al hombre. Entonces, en el cuerpo el hombre es un animal. Los mismos elementos tenemos. La diferencia es que Dios crió al hombre con la capacidad de ejercer esa relación con Dios. ¿Por qué? Nos dio intelecto,
Nos dio raciocinio, nos dio la inteligencia, nos dio voluntad, nos dio emociones, nos dio sentimientos para primero amar a quién. El hombre es un ser material y espiritual. Pero para el mandato cultural que tenemos en Génesis, Dios capacitó al hombre para el mandato cultural, lo equipó con las mejores herramientas, su intelecto, su inteligencia, su capacidad de razonar. Pero nos dio las herramientas. Miren estas herramientas que Dios nos dio. Jovelito, sin esas manos, ¿qué clase de mecánico era usted? Mejor ni me diga, ni le llevo el carro. Dios nos equipó para el mandato cultural, para desenvolvernos en este sistema de vida, pero nos equipó espiritualmente para tener intimidad con Dios. Tenemos todo para intimar con Dios. Porque cuando forma al hombre, no lo voy a hacer porque imagínate que se abría la boca y el aliento mío no voy a hacer. No hay zancudo que te llegue después. Dice que hizo Dios. Neshema. El Targum judío dice, Dios le dio la capacidad al hombre de raciocinio, de interactuar, de platicar, de conversar. El hombre está equipado para conocer a Dios de una manera tan íntima como un esposo y una mujer se conocen a sí mismos. Ese rúa, ese aliento, ese neumático. Gracias. Interesante, ¿no? Podemos conocer a Dios. Yo creo que lo más importante en el tiempo que es que sí podemos conocer a Dios. A través de la revelación de la creación, a través de la palabra escrita, la Biblia, a través de la palabra encarnada, nuestro bendito Señor Jesucristo, a través de la conciencia y a través de las experiencias que cada uno de nosotros vamos teniendo, que nos convencen, que ratifican como pruebas ineludibles que Dios existe y es real en nuestra vida y que sí podemos tener intimidad con Él. Como llegué yo a la casa y llegó un profesor que se la lleva de fumado, ateo. Vos Luna, y todavía crees en Dios hasta que me muera, le dije, ¿verdad? Pero convenceme que Dios existe, me dijo él, ¿verdad? Convenceme que Dios no existe y yo voy a tratar de argumentar que Dios no existe. Convenceme que Dios no existe. Y mi mamá dijo, profesor Manlo le dijo, Dios existe. A ver, abuelita, porque ahorita acabo de hablar con él. Experiencias, vivencias de un Dios vivo, real y verdadero. Experiencias con Dios. Yo tengo una experiencia cuando Dios me llama al ministerio. Inequívoco. Es una vivencia real y verdadera, como Dios me llama al ministerio. Porque todos tenemos un llamamiento en el ministerio, los que estamos en la obra del Señor. Entonces, gracias a Dios que hay una jactancia equivocada, pero hay una jactancia correcta. Conocer a Dios. ¿Dónde nos movemos más nosotros? Se los dejo acá porque ya ahí puedo predicar una media hora de este texto, pero dejémoslo ahí. Conocer a Dios. Me encanta ese tema. De repente un día lo trabajamos de una manera más amplia. Ahora bien, ¿qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? Un periodista de uno de los diarios más importantes de Inglaterra, de la capital de Londres. Llega un periodista nuevo que se le daba muy así, que era bueno, y el director le dijo, yo quiero que usted me haga un trabajo de lo que es el país de Londres. Y se quedó él. Y le dijo, la otra semana me presenta en lo que lleva. ¿Cuántas páginas creen que le llevó? Un montón de páginas, Londres. Entonces, me dijo la otra semana, redúzcamelo a 10 páginas. Le dijo, ¿pero cómo voy a...? Si ya tenía, redúzcamelo a 10 páginas. Y la otra semana le dijo, todavía es mucho, redúzcamelo a 1 página para publicarlo. Le dijo, no puedo, le dijo, renuncio, le dijo.
¿Cómo es posible que usted va a renunciar a reducir su trabajo en una página cuando Moisés pudo, en 10 palabras, decirnos todo lo que es la creación? ¿Cuántas palabras usó ahí Moisés en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántas palabras? 10 palabras. El reto mío es en 30 minutos, a ver si trabajo 6 preguntas, para ver si había hecho solo 3, ¿verdad? Es un gran reto para nosotros realmente conocer a la persona de Dios. Entonces, vamos a ver algunos puntos importantes que yo he llamado verdades que podemos conocer de Dios. Y ahora voy a decir ciertas verdades que podemos conocer de Dios por el tiempo, ¿no? Ciertas verdades que podemos conocer de Dios. La primera gran verdad: el Dios nuestro es un Dios creador. Y como creador, Dios tiene cualidades únicas. Dios es singular en la creación. En otras palabras, Dios tiene como creador cualidades propias. Pregunto, ¿a quién imitó Dios? ¿A quién le copió Dios? ¿Quién asesoró a Dios? Si saben, me lo avisan. Él tiene cualidades propias, únicas, que le hace un ser creador singular. Tiene una identidad propia como creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Crear. En el original es la palabra bará. ¿Qué quiere decir? Crear de esa manera, bará, es solo Dios puede crear de esa manera. Solo Dios. Pero luego, ahí el texto agrega una cualidad. Bará, ex nihilo. Solo Dios tiene la peculiaridad, la cualidad, la identidad propia de crear todo. La ciencia que dice, de la nada, ¿qué dice la ciencia? Pero la ciencia, de la nada, ¿qué dice la ciencia? Nada puede salir. Hermano, le dejo el bosquejo porque el trabajo, si no lo digo, qué reto, ¿no? Hermanos, y Dios, cuando crió todo, ¿qué hizo? Descansó. ¿Qué pasaba con la cultura pagana, los dioses? El concepto es ese, porque no van a poder contestarlo. Véngase aquí, mi estimado Dios. Ya les gustó a todos, ¿verdad? En el concepto pagano cultural de la época, cuando un dios, cuando un rey ganaba una victoria, ganaba la guerra, ¿a quién le hacían los honores? ¿Por quién creen que era la victoria? No, el rey era el representante del Dios. El rey iba a pelear. Pero la victoria, ¿quién se la daba al rey según esa cultura? Se la daba el ídolo. Para no decir Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál era el premio para ese ídolo? Le hacían su templo. Y le hacían su templo, ¿y qué pasaba? Lo ponían en un lugar en alto. ¿Y a quién le reconocían los éxitos? ¿A quién le daban culto? ¿A quién le agradecían todo? Al ídolo. Pero ese ídolo que ganó la guerra, ya no había guerras. ¿Qué hacía ese ídolo entronizado ahí? Que le daban honores, le daban reconocimientos, lo entronizaban. ¿Qué hacía ese ídolo? Nada. Dios descansó, deja de crear, pero no deja de servirnos, no deja de trabajar para ustedes, solo cambia de actividad. Descansa, deja de crear, para que nosotros en el descanso lo entronicemos, lo adoremos, lo veneremos, le sirvamos, haciendo ver que mi descanso, porque 6 días para mi presupuesto y un día para alabar y glorificar a Dios, es cuando Él debe ser puesto en su trono, porque Dios quiere interactuar,
quiere ser adorado, quiere que haya intimidad en un acto especial, en un acto cultico, porque toda la creación es un gran templo. Pero hay un momento especial donde hay un encuentro con el Dios creador para tener intimidad, para adorarlo. Me dio mucha tristeza en mi iglesia. Un joven en estos partidos del Mundial. Francia al final, ¿con quién? Con Croacia. ¿Con Croacia? No, ¿con quién? Con Croacia. Le tocó un ministerio en la iglesia y le dije yo a la pastora, oh, mire, ¿y qué pasa con este hermano? No voy a decir su nombre porque no sé si no merece que lo mencione. Me dijo, dice que ya va a venir. Llegó en jeans, en pantaloneta, ni se había bañado, todo tufoso, todo apestoso. Pastor, disculpe, es que mundial cada 4 años, la iglesia aquí está, me dijo. ¿Qué concepto tenemos de Dios? Que por baratijas dejamos de adorarlo, de darle culto cuando Él quiere. Bueno, ya el tiempo ya. Ese es el concepto. Me bajo el ídolo. Por favor, mi estimado. Y termino acá porque van las 6 preguntas. Yo estoy predicando en base a las preguntas que van a trabajar. Último. Un Dios que disciplina. Un Dios creador. Un Dios poderoso. Un Dios sabio. Un Dios muy, muy bondadoso, lleno de favor y de gracia para nosotros. Pero no se olvide que nos disciplina cuando desobedecemos, cuando no seguimos sus principios, cuando no lo adoramos como Él lo merece, cuando no servimos como Él quiere, cuando nos distanciamos. Porque eso, ¿qué pasó con Adán y Eva? Menospreciaron a Dios, no siguieron sus principios, cedieron a sus deseos, a sus instintos y desobedecen. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Qué pasó con Lamec tomando 2 mujeres? Se van alejando de Dios. Se van alejando de Dios. La sociedad, mientras se va alejando, distanciando más de Dios, va cayendo en grandes aberraciones. Y cada vez la distancia es mayor. Dios saca del lugar santo, del jardín del Edén, a la primera pareja. Luego se evidencia en los primeros hijos. Luego se evidencia en el matrimonio. ¿Ven? Lamec. Hasta de último, Génesis 6, hay 3 escuelas. Uno, que eran los hijos de Dios y los que no eran los hijos de Dios. O sea, se mezclaron la línea de Set y la línea de Caín. No sé cuál cree usted. Unos dicen que los demonios se metieron con mujeres y luego salieron esos gigantes. Hay otra posición, los grandes señorones, los reyes, los dueños de las fincas. Pues la primera noche que se casaba una pareja, pues dice que le quitaban a la mujer y tenían la primera relación sexual con ellos. No me interesa la escuela. Lo que me interesa es el punto, que cuando no intimamos con Dios, cuando nos alejamos de Dios, el hombre es capaz de cualquier cosa en la inmoralidad. Cerca de Dios, Él nos guarda. Nos alejamos, nos desviamos, nos pervertimos. Tenemos que tener intimidad con Dios, guardar su palabra, guardar los libros. Pero si no hacemos caso, nos disciplina. ¿Qué pasó con esa cultura? Dios los disciplina. ¿Cuántos años vivían? Y a partir de ahí, 120 años. Ya después, en la época de David, 80 años, los más robustos. Dios siempre disciplina, pero siempre nos da su gracia. Porque cuando el diluvio, 120 años de oportunidad, Dios siempre derrama su gracia sobre nosotros. Les bendigo y muchas gracias.